Y para comenzar con este mensaje, los invito a que me acompañen con sus Biblias, con la lectura de la primera escritura que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 3. Nos dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pasemos también a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 nos dice: A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos del Eterno, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Eterno de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. He tomado estos dos ejemplos en donde podemos ver que tanto Daniel como Acab usaron el cilicio. El cilicio en el Antiguo Testamento era usado bastante por los profetas. Aparece como en 47 oportunidades la palabra cilicio. Y el cilicio era una tela áspera, generalmente hecha de pelo de cabra, de color negro, haciéndolo muy incómodo de llevar puesto. Y como les decía, en los tiempos bíblicos, los profetas se vestían de cilicio como una expresión de duelo, como muestra del arrepentimiento. Y también podemos encontrar en la Biblia que una persona echaba ceniza sobre su cabeza, o bien se sentaba o dormía sobre ceniza. Los invito a que pasemos a Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 3. Esther, capítulo 4, versículo 3, nos dice: Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. El significado del cilicio y la ceniza en el Antiguo Testamento era un símbolo del duelo y el arrepentimiento. Alguien que necesitaba mostrar un corazón arrepentido se vestía de cilicio y se sentaba sobre cenizas. Además, colocaba cenizas en la parte superior de su cabeza. Por lo tanto, el cilicio y la ceniza eran naturalmente manifestaciones externas del dolor y el arrepentimiento. Estos símbolos hacían que el cambio de corazón de una persona fuera visible y demostraba la sinceridad de su dolor y o arrepentimiento. Jesucristo se refirió al cilicio y la ceniza como señales de arrepentimiento en Lucas capítulo 10, versículo 13. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 13. Nos dice:
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Las ciudades de Corazín y Betsaida y Capernaum recibieron mucho, pero se arrepintieron poco. El comentario bíblico indica que es un gran misterio, porque algunos reciben tantas oportunidades y una ayuda tan clara, pero se niegan a arrepentirse. Si bien nosotros en la actualidad no usamos el cilicio y las cenizas como símbolo del arrepentimiento, la palabra inspirada de Dios nos dice que todos debemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento y la conversión surgen como uno de los temas más insistentes y serios en la Biblia. El título de este mensaje es El arrepentimiento. El título es El arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo no paraba de decirle a la gente que se arrepintiera. Reiteró que toda persona necesita cumplir un proceso de conversión, la cual dura toda la vida. Y en cierta ocasión, la multitud a la cual Jesús se dirigía dio a entender que no necesitaban arrepentirse, que eso solo era necesario para los demás, para los malos. Pero Jesús les cita como ejemplo una tragedia local ocurrida en el pueblo de Siloé. Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. Nos dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con este ejemplo, Jesús de ninguna forma está diciendo que todo el mundo morirá aplastado por una torre. Lo que él está expresando era una verdad acerca de nuestra condición humana y mortal. Podemos ver claramente en las Escrituras que los muertos volverán a vivir. Y Jesucristo se refirió a esto diciendo lo siguiente en Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Con estas palabras Jesús no pretendía asustar a nadie al decir que los que no se arrepienten perecerán. Lo que él está diciendo es encauzar a sus oyentes
acerca de la necesidad del arrepentimiento y la conversión. Necesidad que reiteró una y otra vez. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús envió a sus discípulos para que predicaran a todas las naciones la necesidad de que los hombres se arrepintieran y que Dios les perdonará sus pecados. Los discípulos cumplieron fielmente lo que se les había ordenado, porque en el primer sermón público, que publicó el apóstol Pedro, el cual predicó el apóstol Pedro, el cual fue en el día de Pentecostés, amonestó de la siguiente forma a los que lo escuchaban. Veamos Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por otra parte, el apóstol Pablo mencionó que había tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Pablo indica que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Dios manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Y el apóstol Pedro dijo que no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a todos nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Esto lo pueden ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y Jesús mismo dijo que habría gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 7. Pasemos a Lucas capítulo 15, versículo 7. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hemos estado hablando acerca de arrepentirse. ¿Pero qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es obvio que es algo muy importante para Dios y es muy importante también para todos nosotros. Pero es posible, sin embargo, que ignoremos o estemos dejando pasar por alto lo que realmente significa el arrepentimiento. En el diccionario, las definiciones de arrepentirse y arrepentimiento resaltan sentimientos de remordimiento, pesar, contrición y penitencia por faltas cometidas.
Dios espera que sintamos una profunda tristeza que es según Dios por nuestras infracciones. Veamos 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9. 2 capítulo 7, Corintios, capítulo 7, versículo 9, nos dice: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, nos debiera pasar o debiéramos sentir que mientras más reconocemos cuán numerosos son nuestros pecados y cuán perversos son a los ojos de Dios, mayor será nuestra vergüenza y tristeza. Arrepentirse no es simplemente lamentarse. No es solo cambiar de parecer o decir lo siento una y otra vez. El significado bíblico de arrepentimiento hace hincapié en el cambio. Cambio de actitudes y acciones para abandonar completamente el estilo de vida de la desobediencia habitual. Es un viraje completo, una transformación total de la motivación y la orientación básica de la vida. Es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Implica llevar una vida realmente nueva, hacer lo que Dios define como bien y evitar el mal. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. El arrepentimiento significa entonces abandonar el quebrantamiento de la ley y adoptar el cumplimiento de ésta. En Ezequiel capítulo 18, versículo 30, Dios resumió el concepto del verdadero arrepentimiento cuando le imploró a su pueblo. Veamos Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El arrepentimiento, tal como lo define la Biblia, exige un cambio total en la motivación y el rumbo de la vida para centrarla en Dios y no en el yo. La nueva vida en Dios se describe en las cartas del apóstol Pablo. Él dice a los cristianos de Roma, a los cristianos en Roma les dijo lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hermanos, arrepentimiento es asumir una perspectiva de la vida más acorde con Dios, lo cual implica nuevas metas, una nueva orientación, nuevos valores y un nuevo orden de prioridad. De acuerdo a lo anteriormente que hemos expuesto, ¿cómo mi arrepentimiento prueba mi conversión? ¿Cómo puedo saber si mi arrepentimiento es digno? Hemos mencionado que la señal del verdadero arrepentimiento es la manifestación de un comportamiento y un proceder distintos. El apóstol Pablo lo llamó arrepentimiento de obras muertas. Pasemos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6. Aunque Hebreos se tiene la duda si realmente lo escribió el apóstol Pablo, pero por los escritos, los estudiosos dicen que es muy probable que Pablo lo haya escrito. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿cómo saber si nuestro modo de vida está reflejando una actitud de arrepentimiento verdadero? Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 3, versículo 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El apóstol Pablo entregaba las siguientes instrucciones cuando predicó a los de Damasco, luego en Jerusalén, por toda Judea y también a los gentiles. Les dijo que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 20. Nos dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos o pruebas del arrepentimiento en la práctica? Pablo los enumeró en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo contrario, es decir, los hábitos y pensamientos de los cuales hay que arrepentirse, son los que llamó obras de la carne. Versículos 19 al 21. Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Arrepentirse, dijo Pablo, aunque no empleó la palabra en este contexto, es despojarse de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A los verdaderamente arrepentidos, Pablo les dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Un hombre que manifiesta un comportamiento acorde con lo que Dios manda. Y si nos vamos a términos prácticos, podríamos decir: el mentiroso tendría que comenzar a hablar verdad. La persona irritable tendría que trabajar en el dominio de sí. El ladrón tendría que convertirse en una persona honrada. Y así sucesivamente. Hasta nuestros pensamientos
pueden ser pecado. Y en este caso, igual debemos arrepentirnos de ellos, según nos enseña Jesucristo. A sus discípulos les dijo en Mateo capítulo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, el que guarda la ley de Dios solo en parte, tampoco es candidato para la conversión. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el arrepentimiento encierra exigencias grandes, imposibles de cumplir con nuestra propia fuerza. Cuando Jesús rechazó a una persona que solo había cumplido la letra del decálogo, los discípulos se mostraron sorprendidos y también a lo mejor desanimados. Veamos Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenía que estar cumpliendo los 10 mandamientos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesucristo reconoció que los hombres por sí solos carecemos de la fuerza espiritual necesaria para arrepentirnos de verdad y añadió en el versículo 26 lo siguiente. Le dijo lo siguiente a la pregunta de los apóstoles. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros nos vemos en un gran conflicto ante la necesidad de arrepentirnos. El apóstol Pablo declaró en Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y se lamentó de su condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Indica en el versículo 24 de Romanos capítulo 7. Y en el siguiente versículo, en el versículo 25 de Romanos 7, nos da la respuesta a su propia pregunta. La pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo nos dice que Jesucristo lo libraría. Gracias doy, dice a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo
Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y más tarde en Filipenses capítulo 4, versículo 13, lleno ahora de confianza, exclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo pudo seguir arrepintiéndose, seguir obedeciendo a Dios, seguir llevando una vida bondadosa, una vida piadosa, seguir expresando el verdadero amor de Dios. Solamente porque un poder fuera de su propia mente lo hacía. Y a esto declaró en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu de Dios es lo que nos faculta para arrepentirnos de verdad, para realmente hacer morir las obras de la carne. Cuando Pedro le dijo a la multitud que se arrepintiera, también les habló de la necesidad de bautizarse a fin de recibir el don del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible alcanzar el arrepentimiento real y duradero. El Espíritu de Dios es lo que nos da la comprensión, fuerza y motivación para reconciliarnos con Él. Para tener una relación de amor con nuestro Creador y también con nuestro prójimo, y para no dejarnos arrastrar por nuestros propios deseos. Hermanos, somos capaces y estamos dispuestos a responder cuando Dios nos llama al arrepentimiento real y duradero. ¿Estamos dispuestos a dar los pasos que nos garantizan la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo? Ya para ir concluyendo con este mensaje, el arrepentimiento genuino produce un cambio en nuestra forma de vida, aún la forma en que pensamos. Aquellos que dicen que se arrepienten, pero no producen frutos dignos de arrepentimiento, se engañan a sí mismos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 23 nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El verdadero arrepentimiento es algo más que solo reconocer que hemos estado errados. Aún el deseo de proceder mal debe volverse algo desagradable para nosotros.
Dios quiere que aborrezcamos el mal, especialmente el mal que hemos llegado a reconocer en nosotros. Mientras el creyente, mientras nosotros los cristianos mantengamos una actitud arrepentida, luchando continuamente por vencer el pecado, Dios no nos condena. Veamos Romanos 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la ceniza. Pero tenían un significado profundo en el arrepentimiento y Dios lo tomó muy en serio. Pero el hecho de no usar el silicio y la ceniza hoy no nos exime de no humillar nuestro corazón hasta lo sumo, hasta lo máximo. Mediante el arrepentimiento y la fe en que el sacrificio de Jesucristo cubre nuestros pecados, el convertido se mantendrá en este proceso de lucha y de conversión durante toda su vida. Y al igual que el rey David, debemos pedirle a Dios que cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, de manera que nuestro arrepentimiento sea de corazón sincero ante los ojos de nuestro amoroso Dios. Para concluir con este mensaje, lo haré con las palabras del rey David en Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Que sigan disfrutando de este hermoso día sábado.